Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo capítulo de Conexión. Este espacio donde sabemos que creamos conversaciones que pueden abrir nuestras posibilidades. Aprendizajes, crecimiento y transformación. Es lo que estamos buscando en este programa para ustedes acompañarlo en este mes de julio, por supuesto, con este frío que está haciendo. Y bueno, saben ustedes, soy Paulina Soto, más conocida como Pauli Z Coach. La coach es mentora de desarrollo humano que acompaña temas y que probablemente también trabaja los temas de numerología, Theta Healing, digamos desde la terapia y todos los procesos de acompañamiento, además de educación emocional. Y recordarles que ustedes pueden mandar sus mensajes a qué WhatsApp, por favor, Al Andrés. más 569-4958-6957, el WhatsApp de Contadores de Chile, radio.cl. Así es. Bueno, y seguirme en mi Instagram, por supuesto, en @pauli_zcoach, donde seguimos compartiendo otras instancias. Ahí van a saber todas las cosas que yo hago durante el tiempo. Y recuerden que estos programas yo los voy a dejar subidos a mi página también, a mi página de YouTube, en el canal de Pauli Z Coach. Los voy a dejar invitados a una pausa porque vamos a entrar de lleno a un tema importante que tiene que ver con la educación emocional. Y la educación emocional la dejamos en pausa hace unas semanas atrás, por lo tanto, queremos que nos acompañen después de esta siguiente pausa. ¿Sí? Y ya estamos de regreso en conexión. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @PauliZCoach, y mandarnos su WhatsApp, ¿cierto, Andrés? Así es, al más 569-4958-6957, el WhatsApp de Contadores de Chile, radio.cl. Así es. Ahí nos pueden mandar todas sus preguntas, inquietudes, quejas, reclamos. Nosotros vamos a estar ahí tomando todos sus mensajes para poder también llevarlos acá a nuestro programa. Bueno, yo les contaba, bueno, generalmente todos aprendimos quizás matemáticas, lenguaje, les ha pasado que estudiaron ciencias, por ejemplo, pero nadie nos enseñó qué hacer, por ejemplo, con la rabia. Cómo teníamos que trabajar el miedo, cómo teníamos que trabajar la frustración, la tristeza, por ejemplo, o incluso cuando sentíamos alegría. Entonces aquí yo me pregunto la preguntona, porque siempre me pregunto muchas cosas. ¿Cómo esperamos entonces construir relaciones sanas si nunca aprendimos a comprender incluso nuestras propias emociones? Bueno, para eso, en este tema de hoy que habla de educación emocional, yo les prometí que iba a invitar nuevamente a nuestra querida invitada y amiga, que es Jacqueline Reintich. Ella es coach profesional, empresaria, líder de Capítulo Chile y coordinadora para Iberoamérica de la IAC, que es la Asociación Internacional de Coaching, ¿cierto? Que de alguna forma avala que nosotros podamos ejercer esta profesión. Y también especialista en neurociencias y educación emocional. Jacqueline, nuevamente bienvenida a Oh, Conexión. Muchas gracias por estar muchas acá. gracias, Pauli. La pasamos bien, conversamos harto, salieron varios temas, así que feliz de estar invitada nuevamente y hablar de este tema que no hablamos mucho, a No, pesar de que estamos todo el día y todo el tiempo con eso. yo recuerdo que siempre cuando hacemos talleres o programas, Jacqueline, le preguntamos a nuestro, ¿cierto? A los participantes con qué emoción llegan, ¿no es cierto? Es como una de las preguntas más habituales que hacemos. Pero cuando hablamos de educación emocional puntualmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Educación emocional, a ver, es en aprender a conocer las emociones. La educación emocional no tiene que ver con controlar, sino que con gestionar las emociones. Conocer, reconocer las emociones, eso es una educación emocional. La educación emocional es entender qué son las emociones, para qué existen, qué hago, cómo las abordo, cómo me relaciono con eso que sucede de manera instantánea. Yo no ando escogiendo las emociones, sobre todo aquellas que no son las más gratas, porque no existen ni buenas ni malas. Entonces, educación emocional significa partir con los niños, ¿cierto? Sobre todo que se comprendan, se observen, se vean qué es lo que me está pasando y entender de que no controlo ni decido las emociones que tengo, sino que son señales, me están mostrando algo. Yo tengo que observar no la emoción, por qué está presente.
Y ahora, en esos aspectos que tú mencionabas, el cómo enseñar también a nuestros niños, creo que en el capítulo que estuvimos juntas hablamos con respecto a que el cerebro de alguna forma se va formando de acuerdo a las etapas de la vida, ¿no? Ah, claro. Ahí cuéntanos un poco. A ver, en términos generales, nosotros siempre esperamos que los niños se regulen, que no Sí. hagan pataleta, etcétera, 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 pero es biológicamente imposible que eso suceda, porque el control, la gestión, nosotros hablamos de control, pero es mal usada la palabra, Mm, pero nuestro centro de control o de racionamiento que está en el frente, es la frente, el lóbulo prefrontal está en el frontis, en la sí. frente. Está la voluntad ahí, ¿o no? Claro, las cosas racionales, las decisiones, la cosa como un poco más racional, que no es automático, no es instintivo, eso se desarrolla ahí. Esa parte del cerebro es la última que madura después de los 25 años. No te lo puedo creer, Es- 25. Es después de los 25, querida, y cada vez se va alargando más, a los 30, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese espacio del cerebro, ese lugar en nuestro cerebro, que es el que toma el control racional y dice, evita que cuando estemos enojados nos tiremos al cuello a otra persona, ¿cierto? Y que hace que no andemos por ahí pegándonos y peleándonos, y esa madura después de los 25. Entonces, cuando uno le pide a un adolescente que sea un adulto y que Que razone. razone que lo que está haciendo no tiene sentido, que cómo es tan arriesgado, que por qué anda de noche, que por qué es irresponsable, por qué no cumple en la casa con las tareas, le estás pidiendo algo que es biológicamente imposible, Imposible. porque el cerebro madura de atrás para adelante. Ok. De atrás para adelante se forma. Entonces viene la parte emocional, sobre todo en la parte en la época de la adolescencia, están desatadas las neuronas, las hormonas y todo. Y ellos actúan instintivamente. Entonces, ¿cuándo realmente podemos decir que somos funcionales y que podemos tomar decisiones y podemos tener una conversación coherente? Cuando esa parte, es decir, el lóbulo prefrontal, que es el de del raciocinio, el de la toma de decisiones conscientes con la información que manejamos, un poco más objetivos, entre comillas, sucede después de los 25 años. Entonces yo no le puedo pedir a un adolescente o a un niño que razone, pero te das cuenta la situación, lo que está pasando, es biológicamente imposible. Ay, qué importante, sobre todo los que somos papás, ¿no Fundamental. es cierto? Y fundamental de nosotros también saber esa información, porque nosotros quizás podemos venir con un manual, yo digo numérico, Sí, claro. ¿no es cierto? Que podemos traer información, pero si no abrimos ese manual, en el fondo de entendernos, Exacto. y de hecho, incluso como padre, el no estar presente desde entender que hay un proceso biológico en el otro, Detrás hay es, un proceso es biológico. súper Entonces, fundamental. imagínate lo complejo en nuestra sociedad, donde le pedís a los chiquillos de 17, 18 años que decidan qué van a estudiar cuando todavía se están desarrollando, cuando todavía su cerebro, lo que van a hacer, quiénes se van a convertir en base a socialmente, ¿cierto? Está en desarrollo. La capacidad de controlar conductas que tiene que ver con este espacio, con este lóbulo, con esta parte frontal, ¿cierto?, de nuestro cerebro, Ujú. se está desarrollando en la adolescencia. No existe. Entonces, cuando un adulto, un padre, le pide al hijo que razone, que sea responsable, que cumpla, le estás pidiendo algo que su biología no entiende, no es capaz de entender desde qué punto de vista le estás hablando, porque no tiene desarrollada esa parte todavía. Recuerdo que también hemos conversado quizás en forma personal o también desde los puntos de vista que hemos estado aquí en programas de la radio, donde creo que en algún momento tú lo comentaste, como que se privilegiaron quizás el intelecto y no la parte del lado de desarrollo emocional. ¿Qué crees que pasa ahí durante estos años? Yo creo que los seres humanos que aprendemos a cierto error y vamos siempre un poco contra la naturaleza. La naturaleza, por algo, somos un conjunto, cuerpo, mente, y nosotros que nos queremos un poco más inteligentes empezamos socialmente a desarrollar ciertas cosas. Entonces, en algún momento, nuestra sociedad, al menos occidental, empezó a creer que teníamos que medirlo todo. Entonces, ¿cómo tú tenías que medir? Entonces empezamos a decidir que las personas eran inteligentes o no, qué capacidades y oportunidades tenían, de acuerdo a una medición, el IQ.
Mm, Y tú creíste que las personas más inteligentes eran las que racionalmente, pero hay estudios que están comprobados de que si tú no sientes emoción, no eres capaz de tomar decisiones. Y eso se descubrió hace un montón de tiempo atrás, no recuerdo específicamente el nombre del científico que hizo estudios en personas que tenían dañado la parte del cerebro donde se gestan y se maneja la emoción, y eran personas que eran racionalmente muy claras, podían resolver eh, programas, o sea, problemas matemáticos, podían razonar con bastante claridad, no tenían ningún problema al respecto, pero eran incapaces de decidir tomar decisiones, claro. qué era correcto o no, qué almorzar, qué ropa ponerse, si pararse, levantarse, si ir para allá o ir para acá. No eran capaces, porque la parte de las emociones estaba dañada. Las personas tomamos decisiones, lo creamos o no, en base a una escala valórica que tiene que ver con nuestras emociones. Nosotros creemos que somos racionales, pero no existe la racionalidad de los seres humanos. Siempre Claro. están teñidas por nuestras emociones. Y poder comprenderlas y gestionarlas es fundamental. Y entender por qué existen es básico. Nosotros nadie deja las emociones en la casa, nunca. O sea, ahí está también quizás esto de concepto de educación, el poder comprender incluso lo que estoy sintiendo, porque detrás quizás de la rabia puede haber pena, puede haber tristeza. O generalizamos, mira, te voy a decir algo que es súper interesante y que lo fueron descubriendo también las neurociencias. Cuando somos capaces de darle un nombre a aquello que estamos sintiendo, es decir, yo soy capaz de decir, en este momento tengo rabia, pasa algo súper biológico, súper importante, que es que baja la intención de esa emoción de manera inmediata. Si yo puedo expresar que tengo pena, que tengo tristeza, no enojo, no frustración, no miedo, identificar efectivamente cuál es la emoción, pasa algo automático en nuestro cerebro que permite disminuir la intensidad de esa emoción. Nombrar la emoción nos permite gestionar, que no significa controlar. Gestionar es decir, por ejemplo, Pauli, prefiero que no hablemos ahora, Claro. porque estoy súper molesta y no sé qué te voy a responder. ¿Me esperáis un ratito? ¿Hablemos después? ¿Te llamo yo? Etcétera, etcétera. Pero yo tengo que entenderlo, tengo que comprender, tengo que gestionar, tengo que conocerla y saber en qué estado estoy, en qué estado emocional, para poder decirle a un otro. Porque si no, yo te culpo a ti de todo lo que me pasa. La Pauli me hace enojar. Claro. La Pauli me está provocando. Ella hace que yo sea así. Son mis reacciones. Las emociones son reacciones corporales a estímulos externos, porque pasan cosas físicas. Tú le das un nombre, después le pones un nombre, viaja y después tú uno le da un nombre. Por eso ese espacio es importante, porque permite regular, decir, cuando yo le menciono y le doy un nombre, toma posesión de mi cerebro el lóbulo prefrontal, que es el que yo he mencionado mucho, porque es el que calma, el que razona, el que se detiene, porque lo menciono. Entonces lo que estoy haciendo es utilizar mi lóbulo prefrontal, que es el que puede detenerme y decir, Jacqueline, para, no digas esto. Entonces, darle el nombre, es decir, utilizar el lado racional, es un ejercicio. Otras, por ejemplo, si tú le dices a un niño que está muy enrabiado, que empiece a hacer cálculo matemático, ¿cuánto es 1 más 1? ¿Cuánto es 2 más 2? Va a tomar posesión su lóbulo prefrontal, aunque no esté tan desarrollado, y va a disminuir. Las personas que estamos alteradas. Entonces, súper importante conocerla, es fundamental. Ahí me recuerdo una frase de Carl Jung, ¿no? Haz consciente lo inconsciente Mientras y dejará, no, exacto, ¿sí? Dejará de llamarlo destino. Y recuerdo que hay... no, eso es súper importante. Mientras no traigas al consciente, Sí. eso que está inconsciente, Sí, seguirá tomando posesión de tu vida. de tu vida. Y tú lo llamarás Y destino. lo llamarás Tú destino. dices, oye, ¿por qué siempre me encuentro con gente que me trata mal? Claro, porque siempre me pasa que me encuentro con episodios conflictivos en los trabajos, por ejemplo, Claro. o en la misma familia, o me relaciono, o mis parejas son de cierta forma. Bueno, pero ese es otro concepto que tiene que ver con que es la comodidad
no es sinónimo de bienestar. Mm, El cerebro busca lo conocido. claro. Y eso conocido no necesariamente tiene que ver con tu bienestar. Es que yo sé que si estoy en un lugar donde la gente se altera y es enojona y me trata mal y me reta, mi cerebro, mi inconsciente, es el espacio que conoce. Por lo tanto, sabe lo que viene. Sabe que, no sé, en el caso de, por ejemplo, las personas maltratadas, a veces, por eso hay que trabajar ese ámbito, porque tú no te mueves de ahí porque es un lugar, comillas, conocido, Claro. que no necesariamente significa que es bueno. Entonces a veces nos quedamos o buscamos o nos quedamos en espacios que son conocidos. Tú decís, pero yo no quiero esta pareja, o yo no quiero este trabajo, o yo no quiero relacionarme con esta gente. Pero es lo que para dónde te quedas, porque es lo que reconoces. Irte a un lugar donde, por ejemplo, si alguien te trata bien o es súper amable y tú te acostumbrado a que tratar mal, vaya a empezar a desconfiar. ¿Qué querrá esta persona? Y te moví y no te quedas ahí, po, Claro, ¿sabes? será. Porque no es el lado, no es conocido. Yo recuerdo haber escuchado alguna vez a Alejandro Jodorowsky, que contaba él, no sé si habrá sido una metáfora o una historia real, pero decía que él llegaba a un lugar donde se iba a servir algo y había un perrito que estaba en un clavo, echado sobre un clavo. Y él le llamaba la atención porque le pregunta al dueño por qué ese perrito sigue ahí y no se mueve del lugar. Entonces el dueño le dice porque todavía no le duele lo suficiente. Exacto. Es como que esperamos a que... Exacto. Es que estamos acostumbrados igual a aprender del dolor y eso es parte de la emoción, Jacqueline, de cómo... Es como, a ver, son diferentes niveles. Hay personas que tienen más o menos tolerancia a ese tipo de cosas. Hay personas que normalizan. Las personas, cuando hablamos de la zona de confort o la zona cómoda, tiene que ver con eso, ese ámbito y ese espacio en el que tú te desarrollaste, creciste, en el que estás, en el que es conocido. De un conjunto de creencias también, de cómo fuimos educados y todo. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, tú estás, si tú creciste en una familia donde, por ejemplo, los hombres no hacían nada, nosotros le tenemos nombre, hoy día machismo, no sé, patriarcado y una serie de cosas, pero para ti va a ser súper normal y no vas a observar que tú llegas y te toca trabajar, hacer todo, pero otra persona que se desarrolló en un espacio y no te va a pasar nada, y tú vas a encontrar súper normal y no te va a pasar nada, ni emocional, ni física, ni nada, que tú tengas que llegar a tu casa, atender a tu marido, a tu hijo, porque tú viste así a tu mamá y tú repetiste el patrón y para ti estás súper cómoda. Es lo Pero conocido, llega tu claro. amiga, Claro. que creció, no sé, pues hija única, no tengo idea, y que ella y el marido cocinan y que mientras ella está cocinando el marido lavando la loza y te ve así, se va a espantar y va a encontrar que es pésimo. Claro. Y va a ser incómoda y tú no vas a entender de qué me estás hablando. Claro. Y a lo mejor yo voy a decir, ok, tal vez tenga razón, pero no voy a seguirte a ti y no tiene que ver conmigo porque yo estoy cómoda, porque es lo conocido. Y el cerebro, como te dije en el programa anterior, necesita ahorrar. Siempre necesitamos ahorrar. El cerebro gasta el 30% de nuestra energía, de toda la energía que necesita el cuerpo en descanso, el 30% se lo lleva el cerebro, los pensamientos. Entonces siempre está buscando ahorrar. ¿Y cómo ahorra? Los caminos cortos, el atajo, po. Y el atajo es lo que aprendiste, es esa conexión neuronal, esa sinapsis que tú ya hiciste. Es lo conocido. Y para salir eso, cambiar los hábitos, por ejemplo. Sí. No es que yo llegue y quiera. Oye, todos sabemos que hacer ejercicio, Duele. comer sano, es súper necesario. Pero ¿cuánto empezamos el gimnasio y no lo terminamos? Porque es cómodo, es mejor quedarse acostadito. ¿Cuántas veces no estamos acostaditos y el cerebro te dice, pero ¿para qué nos vamos a levantar? Quedémonos aquí. Y Sí. no es que te trate mal, te está cuidando, porque yo no sé cuánta energía voy a gastar. Entonces son cosas como biológicas, es consciente. Y las emociones tienen que ver con eso también. Bueno, y también está, y me hace mucho sentido, por ejemplo, el hecho de que las personas cuando, por ejemplo, toman terapia o toman coaching o toman procesos que van desde el trabajo personal, están haciendo algo súper distinto, fuera de su zona conocida. Exacto. Y muchos a mí me llaman y me dicen, Pauli, me duele el cuerpo, Pauli, me duele la cabeza, Pauli, es normal que me pase esto. Sí. Porque cuando yo digo, claro, estás viva, estás vivo, porque tu cuerpo te está hablando de que justamente estás haciendo algo distinto. Yo le llamo un poco la gimnasia del alma, Exacto. porque así como cuando haces ejercicio, tú quedas como atropellado, porque no te Total. puedes ni mover, ¿no es cierto? Entonces cuando estás haciendo algo distinto, también estás como descolocado, es incómodo. Sí, Por eso se llama la zona de confort. Alguien Sí. le llamó, no me acuerdo quién, que me encantó el término. No es, a lo mejor a veces la zona de conformidad, conformidad, pero es cómoda, es confortable, claro. porque hacer cambios es incómodo. Sí.
pero a veces la incomodidad, cuando nosotros nos sentimos incómodos, cuando decimos, pero espérate, estoy trabajando bien, gano buena plata, mi hijo, mi familia está relativamente bien, Tranquilo, estamos ¿cierto? sanos, no nos faltó Mm. nada. ¿Por qué es esta sensación de incomodidad? Es como que necesitas algo más. La incomodidad es una señal. Entonces, estar incómodo a veces es una buena señal porque te está diciendo, vamos a tener que movernos de aquí. Exacto. Aparte que eso, yo siento que, bueno, también yo le digo mucho a las personas que atiendo muchas veces que mientras más incómodo, por ahí es el camino. Por ahí Ese es el camino. Sí, Porque curiosamente. exactamente es el camino, porque esa parte es la que no nos muestran, digamos. Es porque ahí está el crecimiento, el crecer. Yo me acuerdo que mis abuelitas siempre me decían, el crecer me duele el cuerpo, te va a doler el Duele los cuerpo, huesos. los duele, ¿no es cierto que decían Claro, que está dolía? creciendo el niño porque le están dando los huesos. Exacto. Bueno, cambiar, transformarse es incómodo Sí. y hay que reconocerlo. Y cuando uno entiende que el proceso es así, aprende a estar cómodo en la incomodidad. Y para eso uno tiene que aprender, como te digo, a gestionar, y es súper importante. Las emociones, mientras estemos vivos, a menos que tengamos un daño en el cerebro, las emociones van a existir siempre. Y las emociones no tienen que ver con otros. Tú no me haces enojar. Tú haces algo que genera que yo reaccione con enojo. No eres tú. Nunca tiene que ver el otro. A mí me hace enojar porque es mi emoción. Tú no vienes, me abres el cerebro y me metes así. Yo reacciono. Mi respuesta a alguna actitud, acción o situación de otros es mi respuesta. Claro, como decimos mí me nosotros, enoja. no es la situación, es la emoción con la cual yo estoy enfrentando ciertos Exacto. factores. Y eso Ahora, es una señal. Siempre las emociones son una señal de algo. Nos están diciendo algo. Súper importante entender eso. yo me acuerdo que alguna vez leí me acuerdo una cosa puntual que me quedó de la inteligencia emocional, del libro Inteligencia Emocional de Daniel ¿Goleman? Goleman, sí. Sí. Y me acuerdo que cuando abrí ese libro, una de las cosas que más me llamó la atención fue que justamente había un estudiante de Harvard, entiendo, de una universidad muy importante, con muchos promedios, pero maravilloso, muy brillante en sus estudios, intelecto, como lo hablamos al principio, pero que tuvo la posibilidad de dar un nuevo, digamos, una nueva prueba, y no fue tal lo que él esperaba de esa prueba. Y tuvo una reacción de apuñalar a su profesor. Tremendo. Sí. Tremendo. Tiene que ver con eso, cuando no somos capaces de gestionar emociones. Y o sea, ¿qué posibilidades tenía el profe? ¿Qué responsabilidad tiene un otro? Claro. ¿Qué responsabilidad tiene? Mira, las personas, por eso hablamos de importante también la gestión emocional, porque insisto, nos lleva a algo que una palabra que yo mencioné anteriormente tiene que ver con la compasión contigo y con otro. Las personas somos súper críticas, nos acostumbramos mucho a ser súper exigentes y críticos con otros y con nosotros. Sí. Nosotros no nos hablamos bien, No. nos hablamos súper mal. Yo conversaba con alguien en alguna oportunidad que me decía, oye, yo no sirvo para nada porque no sé qué cosa, y yo le decía, si tú tuvieras una amiga ¿Te dirías eso? que te está hablando todo el día, oye, lo hacís pésimo, anda, te veis súper mal, mira cómo estáis, súper desordenado, no vaya a llegar a ningún lado. ¿Tú tendrías a esa persona al lado tuyo? Claro. No, ¿Tú para andarías nada. ahí con esa? ¿Sería tu mejor amiga? Mm, Entonces, ¿por qué tú te hablas así? sí. Entonces, ojo con lo que generamos y qué emociones tenemos. Las emociones es importante identificar. Gestión emocional. Vamos a hablar más que educación emocional, que eso es un poco un concepto que se usa más que nada, yo creo que con los niños. Los adultos es un poco más difícil. Los adultos ya empezamos a gestionar. Gestión emocional. Sí. ¿Qué me está diciendo esta emoción? Entonces, cuando yo saco el foco del otro, es que este me hace enojar, es que esto es injusto, es que esto, y yo me invierto esa misma energía en verme a mí, ¿qué me está diciendo? Oh, wow. Entonces significa que esto no me gusta, y la única decisión que tengo no es pedirle a otro que actúe de manera distinta. Es ¿qué hago? ¿Me quedo, me voy? Si yo no tengo derecho a cambiar a las personas. El gran error y la gran fantasía que tenemos los seres humanos, y que tiene que ver también mucho más también como a veces con las mujeres, como conmigo va a ser distinto, yo la voy a cambiar yo lo voy a cambiar. Eso no existe. Sí, claro.
Ahora, por ejemplo, con los niños, volviendo un poco a los niños, ¿cómo podríamos ayudarles, tú crees, para las personas que nos están escuchando, a poder gestionar esas emociones? Porque ya sabiendo de que hay un tema biológico en ello, ¿cómo podríamos educarlos en Lo ello? primero es esperar que se expresen. O sea, lo primero que tenemos que hacer con los niños, y que es un error que cometemos muchos probablemente, es no decirle a un niño no llore, no grite, Claro, no se exprese. O sea, lo primero es que los niños entiendan que pueden ser contenidos en la emoción. Un niño contener no y controla el no, enojo. claro, contener y no, ¿cómo se dice? Corregir, en el No, no fondo. corregir, porque en el fondo le estás enseñando que no puede expresar sus emociones. Y cuando tú contienes, fíjate que cuando tú contienes a un niño, lo dejas llorar un rato, le dices que lo entienda, a lo mejor le das un abrazo, Claro. eso va a pasar rápidamente y él va a entender y ahí puedes ir educando. Mm. Cuando algo te molesta, lo puedes expresar, yo estoy para ti porque yo soy el adulto. Los niños se expresan y hacen pataletas o se abstraen o se ponen Claro. ahí escondiditos, no hablan nada, cuando no tienen espacio seguro. Entonces, lo primero que uno tiene que entender de que una reacción de un niño, exagerada o no, no tienen control sobre ello. Es como si yo te dijera, cálmate. ¿Cuándo ha funcionado? No, jamás. decirle algo? Cálmate, Sí, pero cálmate. cálmate. Sí. No funciona con los adultos, menos con los niños. Entonces, Sí. lo primero es entender de que cuando un niño está desbordado, desbordado, cuando tiene una emoción intensa, porque no hay buenas ni malas, las emociones no son ni buenas ni malas, son, cuando está desbordado hay que contener. Claro, Y de ahí conversar, cuéntame. Y de a poco los niños van a aprender a regular, saber que no tienen que gritar ni hacer pataletas para conseguir algo, por ejemplo. claro. O poner límites. Yo te quiero mucho, te contengo, te escucho, pero no va a ser así. Puedes hacer toda la pataleta que quieras, vamos a tener problemas, lo vamos a pasar mal, nos vamos a enojar los dos, pero esto no lo vas a conseguir. Claro, yo he escuchado a muchos papás que me dicen, pero Pablo, ¿y cómo viene todo esto, el tema de la parentalidad positiva, ¿no es cierto? El bienestar de los otros. Claro, tiene mucho que ver porque justamente desde ahí también estamos educando. Lo hablamos también en otros programas de la escucha de saber qué es lo que le está pasando al otro, porque si no, de qué forma voy a entenderlo. Total. Mira, te voy a dar un ejemplo que se me vino a la mente y me acordé. Yo tengo un sobrino exquisito, tiene 5 años, el Ray. Ray es el hijo de mi prima y es un niñito exquisito con una tremenda personalidad, tremenda, súper activo, súper, muy. Y un día estábamos en un cumpleaños y resulta que Ray tenía una tortita con unos dinosaurios. Y él le pide al papá, lávame los dinosaurios porque los quiero usar. Entonces el papá va, los lava y más o menos se los pasa por una toalla y se los pasa. Y Ray explota y llora porque no están secos. Claro. Y el papá se enoja un montón y dice, pero es que lo que pasa es que este niñito, entonces yo agarro los dinosaurios, se los paso a Ray y le paso una servilleta. Toma, sécalos, toma, seca ¿cómo quieres tú que estén secos? Se le acabaron las lágrimas de inmediato. Le agarró la servilleta, él secó como él quería, porque lo que estaba expresando era algo que quería, pero no sabía cómo. ¿Cómo expresarlo? Claro. Entonces, no es que los niños sean mañosos, sean pataletas, son formas de expresar. Somos los adultos los que tenemos que entender. Claro, y ahí es súper importante porque nosotros tampoco nos enseñaron a expresarnos ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, hoy día viene todo este proceso. Bueno, yo soy fiel seguidor de uno de los impulsores de la Ley de Educación Emocional en Chile, tú sabes, que Arnaldo. Todavía sigo estudiando con Arnaldo. Voy a intentar traerlo también aquí a la radio porque sé que es un aspecto súper importante de instaurar también, que son en los espacios justamente de educación, donde estamos hoy día. Imagínate, evolucionan los teléfonos, pero los espacios de aprendizaje siguen siendo exactamente igual. Un pizarrón, un profesor que está como en una línea mucho más de jerarquía, no es tan lineal. Entonces, exactamente igual. Somos los adultos los llamados a comprender esto. Entonces, tenemos que entender que las emociones no se controlan, no se detienen, se expresan. Tenemos que entender de que se gestionan y son una señal, y somos los adultos los que tenemos que entender eso. Y entender de que el cerebro de los niños y de los adolescentes no funcionan como el nuestro, porque les falta la parte racional que nosotros siempre le estamos pidiendo. Y es imposible, es biológicamente imposible que un adolescente o un niño se comporte o responda como tú quieres, porque tú eres adulto y tienes un desarrollo cerebral
mayor que ellos. Ahora, ahí hay que entender también de que no es que no puedan, ¿no es cierto? Sino que netamente lo que estamos creando en ello es un hábito para que esto se empiece como a gestionar, según lo que entiendo, ¿no? Tenemos que ir entendiendo que no podemos pedir que los niños estén a la altura nuestra, porque uno conversa con niño, con adolescente al nivel nuestro. Tienes que entender de lo que estamos haciendo por ti, la plata que estamos invirtiendo, etcétera, no sé, miles de cosas. Bueno, es un nivel de conciencia y raciocinio que no está en ellos, no existe. Ahora me recuerdo muchas veces las conversaciones que tenían, me acuerdo mis abuelos o mis adultos, que era, no, esto no es conversación de niño, que en el fondo ellos de alguna forma, yo creo que intuitivamente, Sí. lo hacían, claro, pero se hacía ver como que nos dejaban de lado, pero era como que también quizás nos daban Había bastante sabiduría en ese aspecto, porque ¿qué pueden? Los niños son súper literales. Sí, Si tú le decís, oye, no sé, estoy súper agotado, me voy a tirar por el techo. sí. El niño se va a imaginar a tu mamá saltando por el techo. Me quiero po, morir, gallo. me quiero morir, ¿Cachai? estoy cansada, Obvio, claro. Obvio, no logran interpretar, son súper Sí. concretos. Sí, porque el cerebro se está recién formando, entonces Es imagínate. súper importante entender eso. Sí, yo creo que esa es la clave de todo esto para que nuestros auditores tampoco también bajen el estrés con respecto a que yo creo que ahí está todo el trabajo nuestro de, Sí. como dijimos, no corregir, ¿no es cierto? Oye, Sino y que... no me lo estás haciendo a mí. Exacto. Tu hijo no te está haciendo, no estás criando ni lo que pasa es que no está mal criado, está expresando. Claro. Y en la medida que aprendemos a contener, a mí me habría encantado saber esto antes, Sí. porque que probablemente habría muchas cosas que no habría hecho y habría podido mejorar. Mm, No es personal, claro. no es contigo, tu hijo no se está haciendo algo, suceden cosas. No, qué maravilloso. La verdad es que estas conversaciones, como digo yo, abren las posibilidades, nos dejan aprendizaje. Yo agradecerte nuevamente, Jacqueline, por tu calidez, por tu compañía, por acompañarme también en este proyecto que para mí también ha sido súper importante, tú lo sabes. Sí, gracias, no, gracias por la invitación y por abrir estos espacios, Pauli, que son súper necesarios, conversar de temas, compartir con otros, compartir los aprendizajes que uno tiene, porque digo, yo creo que esto de ir a enseñar, yo me gustaría en este mundo y dejar un mensajito en este mundo tan lleno de información. Es poco lo que podemos enseñar, podemos reflexionar, Claro. podemos acompañar, pero como que enseñar. Sí. Yo creo que es un poco como muy del Porque ego yo no eso. enseño, la verdad es que la gente aprende. Sí, la gente tiene que aprender y por último nosotros también somos reflejo de algunas acciones que hacemos. Nosotros- Jacqueline, ¿dónde te encontramos en tus redes? Mis redes tengo por ahora mi Instagram, coach.jrendich, y mi LinkedIn, que ahí es donde escribo anécdotas y comparto cosas, que es Jacqueline Rendich, ahí me encuentra en LinkedIn. Perfecto. Próximamente voy a tener ahí mi página mi página web, Jacqueline Rendich, donde Súper. voy a volcar ahí todo esto, experiencias y contar historias. Maravilloso. Bueno, no olviden seguirme en las redes. Conexión vuelve todos los miércoles para estar con ustedes calentitos en estas conversaciones que abren posibilidades. Síganme en Instagram, @PauliZcoach. Y recuerden que los programas los voy a subir en mi canal de YouTube, Pauli Zeta Coach. Nos vemos.